Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy nuevamente en un nuevo encuentro con docentes. Estamos generando para poder tener intercambio con especialistas y con equipos de las escuelas y del sistema. Hoy es un honor en este marco y en este contexto que estamos atravesando poder tener otro encuentro de estas jerarquías. Y le damos la bienvenida a este nuevo encuentro a todos los que se están conectando, a todos los docentes, a todas las personas que se están sumando a esta transmisión y se están conectando para poder encontrarnos hoy, para poder encontrarnos con Gabriel Brenner, que nos hablará sobre hacer escuela en contextos de incertidumbre. Gabriel es docente, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en gestión y conducción de sistema educativo. Se ha desempeñado como docente, directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también en la función de consultor en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Se ha desempeñado también como asesor en gestión, acompañando a docentes y directivos. Ha sido subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, investigador y autor de publicaciones. Ha escrito diversos artículos sobre temáticas vinculadas a la violencia, medios de comunicación jóvenes, escuelas y autoridad educativa. Nos acompañan hoy también en este encuentro Mónica Toranzo, supervisora del Distrito Escolar 6 del área de primaria, y Mónica Lamas, también supervisora escolar del Distrito 16 del área de primaria. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien. Bien. Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, la idea es darles ahora la palabra a los equipos de supervisores que se están sumando a estas charlas y que puedan intercambiar y puedan charlar sobre la temática que vamos a abordar el día de hoy. Así que, Mónica, si quieren hacerle alguna pregunta sobre la temática a Gabriel, les paso la palabra. Hola Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es un placer que nos estés acompañando en este momento. Y en realidad quisiéramos preguntarte tantas cosas que no sabemos por dónde empezar. Quisiéramos preguntarte cómo estás pasando estos momentos de pandemia, qué cuestiones son las que te están interpelando, las que te están generando incertidumbre de alguna manera desde tu lugar de profesional de la educación, desde tu lugar de papá. ¿Qué cosas son las que te están pasando? Tal vez para, sentirnos reflejados y acompañados de algún modo, ¿no? Sentir que estamos compartiendo y que estamos conviviendo tal vez con las mismas dificultades. Quisiéramos ver cómo están, qué ideas son las que te van surgiendo en esta cuestión que venís inaugurando y que venimos inaugurando todos. Bueno, queremos escucharte. Bueno, en principio agradezco la invitación y yo estoy piloteándola como puedo, pero me parece que antes de largar con la exposición que preparé para hoy y aprovechando tu pregunta, Mónica, yo estoy muy bien en comparación con otros, es decir, me siento privilegiado y de eso también quiero hablar porque tengo Wi-Fi y tengo cierto confort con el que puedo comunicarme con ustedes ahora.
de lo que vengo a hablar justamente es de poder mirar lo que miramos en el contexto en el que está. Por eso es que valiosa tu pregunta. Y yo justamente pensé en qué significa hacer escuela en contextos de incertidumbre. Y lo pensé de esta manera para no situarnos de manera exclusiva o excluyente en la pandemia, sino está teniendo un eco. Me parece que se duplica acá en nuestro grupo una pantalla y eso provoca un eco. Habría que volver a una sola. Entonces, me parece que es importante pensar en qué significa hacer escuela en contextos de incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque excede lo de la pandemia. Y la verdad, nosotros vivimos en la historia de la escuela. Cuando digo la historia de la escuela, me refiero a la escuela como sistema educativo moderno. Si ustedes quieren, para poner un punto nuestro, doméstico, la ley 1420, que hace poco se cumplió un aniversario, en 1884. Y en ese sentido, pensar que tuvimos más de un siglo con fuertes certezas. De hecho, muchos colegas suelen hablar de un tiempo atrás, con cierta nostalgia de lo que está faltando hoy, o en tiempos críticos o inciertos, recurren a un tiempo pretérito que fue mejor. Son ilusiones, porque en realidad lo que hacen a veces es recurrir al pasado, pero no lo desvisten de sus miserias. Entonces aparece el pasado idealizado. Y en ese sentido, poder decir que hacer escuela hoy en tiempos de incertidumbre nos contrasta con esos tiempos de certeza, que yo les llamaría certezas demoledoras, para decirlo de algún modo. Pero certezas que quizás daban seguridad, pero también algo de miedo, porque esas certezas venían en un combo que podríamos denominar como un sistema educativo mucho más injusto y menos inclusivo que el que tenemos hoy. Un sistema profundamente adultocéntrico, discriminatorio en términos no solo de género, sino de todo tipo de relaciones sociales. Yo diría certezas demoledoras más bien caracterizadas más con la prepotencia, si tenemos que caracterizar el momento actual de incertidumbre con la palabra impotencia. Entonces, yo prefiero entre aquellas certezas demoledoras que parecen dar cierta tranquilidad y el momento que estamos viviendo ahora, que ahora con la pandemia, pero la incertidumbre la vivimos en la escuela como sistema educativo desde el último cuarto del siglo XX, para decirlo de un modo y trazar una línea. Entonces, en vez de hablar de las certezas demoledoras, y en vez de quedarnos paralizados en el actual contexto de incertidumbre, en donde muchas veces buena parte de la sociedad, con los medios de comunicación a la cabeza, transforman rápidamente el miedo en pánico y nos paralizan, prefiero hablar de pequeñas certezas. Prefiero hoy desarrollar algunas certezas. Eso, pequeñas certezas. Y si me permiten, medio que paso un chivo, certezas de a pie, que de paso las invito y los invito a escuchar un programa de radio hecho de manera absoluta por colegas que están escuchando como ustedes, por docentes de la Ciudad de Buenos Aires que hacen un programa muy bueno que se llama Certezas de a pie. Eso quiero hacer, poder tirar algunas certezas de a pie, o si quieren, para seguir parafraseando con la música del Río de la Plata, las certezas que crecen desde el pie, ¿no? Aprovechando ese hermoso tema de Citarrosa, que pónganselo en el Google mientras voy hablando, que viene bien escucharlo de fondo, porque justamente muchas cosas crecen desde el pie, y las verdaderas transformaciones en la escuela crecen desde el pie. Entonces, prefiero hablar de justamente certezas de a pie, y aprovechando que estamos encerrados, estimadas y estimados, que tenemos que aceptar esta cuarentena como el único modo, hasta que no se descubra la vacuna, de preservarnos en términos de salud, cuidarnos y cuidar a los demás, les propongo viajar. Viajemos. Pero, ¿vieron cómo es el cine? Que es de las pocas cosas en las que uno puede viajar quedándose sentado. Bueno, viajemos. Y les propongo que hagamos un recorrido en este rato que tenemos para conversar. En principio, escuchar lo que yo traje y después, ojalá, podamos abrir a preguntas, consultas e intervenciones aquí de las colegas y de la audiencia en general. Les propongo que hagamos 3 estaciones, que paremos en 3 lugares y que podamos
a mí verán que me gusta mucho el fútbol, parar la pelota y levantar la cabeza, cosa que a veces es clave que hagamos desde un ministro, pasando por un subsecretario, un supervisor, una supervisora, un director y un maestro o maestra en sala de 4, en tercer grado o en cuarto año. Parar la pelota y levantar la cabeza, eso es clave para saber a quién pasársela, para saber cómo jugar y ganar tiempo. Entonces, eso, vamos a hacer 3 paradas para poder parar la pelota y levantar la cabeza. 3 estaciones. Les pido si pueden colaborar ahora aquí a la parte técnica con las filminas que preparé para mostrarles. Y mientras van preparando la filmina, les digo que estas 3 estaciones les puse como un nombre, porque siempre ponemos nombres, los docentes ponemos nombres porque nombrar a alguien es hacerlo presente, es reconocerlo en su condición de existencia y de que hay un pasado. Poner nombre no es lo mismo que ser un número. En esa época de certezas demoledoras éramos un número. Yo era un número que empezaba con la B larga, atento al principio porque me tomaban lección. Entonces, nosotros vamos hoy por una escuela con nombre propio. Y bueno, en estas certezas de a pie, vamos a intentar despejar alguna buena parte de esta incertidumbre. Si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver que estas 3 estaciones las he definido así: excepcional, transitoria y nunca final. Adultos escolares y adultos familiares, le agregaría recontratar en tiempos de pandemia. Y virtualizar no es copiar y pegar. Puse copy-paste porque algunos todavía tienen el Word a través del idioma inglés y lo puse como una simple ironía, pero me parece que se entiende la idea. Así que vamos a ir de viaje, ya que no podemos movernos, lo hacemos simbólicamente y nos metemos ya en la primera estación, que tiene que ver con pensar... ¿Por qué excepcional, transitoria y nunca final? Porque me parece importante dejar claro que estamos en un momento, si pasamos a la filmina siguiente me ayudarían, excepcional, muy singular. A ver, les diría que la imagen es una frenada en seco. Aquella tarde-noche que escuchamos en cadena nacional que teníamos que quedarnos en casa, tuvimos una frenada en seco, una frenada de golpe. Si valen las metáforas, así como lo hacía con el deporte, ahora con un auto, frenar con el freno de mano de golpe, frenada en seco, así quedamos. Y no es lo mismo quien tiene cinturón cuando tenés una frenada de golpe que quien no tiene cinturón. No es lo mismo. No es lo mismo quien tiene Wi-Fi que quien no tiene y ni dispone de una computadora. No es lo mismo una escuela que tiene historia y que viene desarrollando una cultura de la educación a distancia y no presencial que una escuela que se encuentra deportivamente hablando, en offside, fuera de juego, ese día en que se anuncia que tenemos que guardarnos y no dispone de ningún recurso para comunicarse con su propia comunidad. Entonces, no es lo mismo tener cinturón de seguridad que no tenerlo, no es lo mismo vivir de un lado de Rivadavia que del otro. Entonces, en ese sentido, me parece importante pensar que siempre el texto es en su contexto. Y yo creo importante decir esto, hay que mirar cada texto en su contexto. Hay una tendencia hoy, incluso en la pedagogía, de descontextualizar y poder analizar una institución con ciertas variables que la regulan. Y esto no es cierto. No puede verse un texto fuera de su contexto. ¿O acaso es posible, en todo caso, desconocer que no es lo mismo la 14 del 19, aprovechando que acá tengo a 2 supervisoras de Pompeya, que la 3 del 7, que era la escuela de Rosita, en el barrio de Caballito? No es lo mismo, el Álvarez Tomás, Mónica Lamas, en el corazón del 16, que la 24 del 16, digamos, ¿no? No es lo mismo. Entonces, podría seguir. En ese sentido, con ejemplos concretos, me parece importante pensar que todo texto es en su contexto. Por lo tanto, y muy bueno aquello que dijo hace poco un querido poeta, amigo y pedagogo, Carlos Escliar. ¿Cómo le vamos a pedir a la escuela normalidad en tiempos de excepción? Entonces, está bueno pensar así. ¿Por qué pedirle a la escuela normalización en tiempos de absoluto estado de excepción? Entonces, frente a esta frenada en seco, frenada con freno de mano, donde hay quienes tenemos cinturón y quienes no, me parece importante aclarar la idea de que hay
muchos que han quedado desconectados y que viven enorme desigualdad. Y no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en nuestro país. Nuestro país, les quiero decir, es parte de la región más desigual del mundo. La región más desigual del mundo, no dije más pobre. Por lo tanto, la región más desigual del mundo somos nosotros, América Latina. Entonces, esta pandemia nos encontró en un estado crítico y ahora la expone a una situación mucho más vulnerable. Entonces, cuando vos hiciste la pregunta, Mónica, de cómo estoy, yo estoy muy bien, comparado con un montón de compatriotas y conciudadanos de esta ciudad de Buenos Aires que están pasándola muy mal. No es lo mismo el Zoom que el WhatsApp, digamos, para llegar a los pibes, pero tenemos que recurrir a ambas. Entonces, me parece importante hacer esa aclaración, que la situación de incertidumbre hay que, si es un sujeto, el predicado no es una incertidumbre que uno puede disfrutar, como a veces se ha dicho, sino que es una incertidumbre que muestra de manera cruda el padecimiento de quienes no pueden sostenerse en este momento, no solamente por sus fuentes de ingresos, sino por las condiciones materiales de existencia. Entonces, en ese sentido, me parece importante hacer esta aclaración en esto que describo como excepcional, transitorio y nunca final, porque es un momento de excepción y no es la regla. En todo caso, nuestra cabeza puesta en volver a la escuela, protocolo mediante, pero pienso un poco más allá, volver, entre comillas, de verdad, no haciendo una cruz y en todo caso teniendo 2 metros de distancia con cada quien. La idea es tener la mente puesta en eso en términos de la expectativa, pero justamente la desigualdad, otra certeza de a pie que tengo es que se la puede paliar con el rol del Estado. No es lo mismo un país o una ciudad con un Estado presente que con un Estado que se corre de lado, tanto para la educación como para la salud. Entonces no es lo mismo, miremos arriba, en el mapa, lo voy a decir abiertamente, ustedes saben que en esto yo digo esto en cualquier lado, miremos a Trump, miremos a Bolsonaro, deliberada matanza, por decirlo de una manera, en vez de cuidar a la población. Y en eso celebro la decisión del gobierno argentino y también la foto del AMBA y del gobierno nacional, en todo caso, priorizando el cuidado de la gente. Pero eso sí, me parece que es clave pensar en el rol del Estado, porque cuando hay un Estado presente, lo que hay es la posibilidad de proteger a los más vulnerados. Y eso es algo importante en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, esto quería decir como contexto. En la primera estación, parar la pelota, levantar la cabeza y decir dónde estamos. Y pensar justamente que a veces nos resbalamos en cierto discurso, discúlpenme, clase mediero, especialmente de los medios de comunicación, que tienden a pensar que los demás viven como yo. Entonces naturalizo privilegios. Y no puedo pensar que en una casa hay 7 que viven en un ambiente que se filtra el agua porque el techo es de chapa y tienen un celular para 7 personas. Entonces, está bueno nosotros, docentes, poder de alguna manera no naturalizar privilegios y saber que gozamos de una diferencia y tenemos que aumentar nuestra capacidad sensible y solidaria, tanto como Estado, como escuela, como directora y como profesor. Dicho esto, cada texto es en su contexto. Quiero ir yendo a la segunda estación, pero antes de pasar la filmina, les propongo ver un video. Saquen carpetas. ¿Profe? Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí ves bien el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No,
Es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? Apellido de él. A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, chicos, seguimos entonces. ¿Se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces más revisión. ¿Ves bien, Miguelito? Bien. Bueno, me parece interesante ver justamente este video que tiene varios años, pero es premonitorio, digamos, ¿no? Interesante este juego entre Miguelito y su maestra. Yo les diría, interesante este cambio de lugar, esta rotación, si usamos la metáfora deportiva, como es el caso, por ejemplo, del vóley, la rotación del lugar. Y me parece interesante porque lo que plantea este video, entre muchas cosas, es la presencia y la calidad de la presencia. La calidad de la presencia no depende del cuerpo presente solamente. ¿Acaso ustedes no conocen situaciones en las que hay colegas que están de cuerpo presente, incluso firman el libro de temas, pero hace rato están absolutamente ausentes? Entonces, está interesante ver el tema de la calidad de la presencia, y lo que pasó entre Miguelito y su docente, hoy estamos todos en esa situación, por fuera del ámbito físico del edificio escolar. La escuela continúa, pero no en el edificio escolar. Y en ese sentido entramos en la segunda estación, ¿no? Que yo le llamo adultos familiares y adultos escolares. La escuela continúa, pero no en el edificio escolar. Y la verdad es que me parece que es un momento para recontratar entre familia y escuela la pandemia como oportunidad. Y en ese sentido, permítanme también hacer visible algunas perspectivas que circularon en los medios, donde hay quienes, he escuchado a periodistas importantes que dicen, bueno, cuando vuelvan las clases. No, estimada periodista, las clases siguen más que nunca. En todo caso, se han intensificado en términos de trabajo para los docentes las clases. Lo que hay que pensar en todo caso es que hay otra manera en que se ha establecido el vínculo entre la escuela y las familias. Entonces, yo juego con esta idea que pongo en el flyer, ¿no? A ver, me parece importante dejarle claro a los medios, pero también a buena parte de la sociedad, que los docentes, que el docente no es ni un telemarketer educativo 24/7, ¿no? 7 días por 24 horas, ni mamá y papá son la nueva maestra y profe suplentes. Me parece interesante pensar en esta idea porque también me parece que habría que dejar claro. Miren, no es casual que aquí hay presentes supervisoras y son 2 supervisoras, 2 mujeres. Y la tarea educativa y escolar es centralmente una tarea feminizada. Entonces, también es cierto que hay que aclarar que la mayor carga de tarea en esta sociedad y en momentos de pandemia es para la mujer. Si la docencia es mayoritariamente femenina, hay que advertir como sociedad, y en los estados también, tanto provinciales como nacional, que la docencia, y si es mujer aún más, está padeciendo una situación de estrés y a veces de condiciones laborales que rozan con lo que no queremos. Por lo tanto, porque además les aviso a los que quizás se creen que no hay más escuela, que los docentes, además de trabajar mucho más en lo escolar, tienen que atender a sus hijos, y lavar la ropa, limpiar los baños y salir a comprar para comer y después lavar cuando se cocina. Por lo tanto, me parece importante pensar en cómo revisamos la relación entre adultos familiares y adultos escolares. Entonces, vieron, y discúlpenme el sincericidio, que a veces nosotros los colegas, los docentes, tenemos un discurso medio defensivo que cuando hay un problema, enseguida lo primero que hacemos es ver el problema afuera. Nos cuesta mucho hacernos cargo del problema. Entonces, me parece importante también que a veces solemos decir, en esos lugares que son las salas de maestros o las salas de profes, que son esos lugares de profundo sincericidio, donde a veces se nos escapa lo que más nos sucede internamente y no podemos dominarlo. Bueno, habría que recuperar la sala de maestras y maestros, la sala de profes como un ámbito para, en todo caso, problematizar pedagógica y socialmente. Pero mi crítica tenía que ver con que a veces en esta cosa defensiva culpamos a las familias, o justamente, ¿qué querés? Si el papá de Miguelito, no, aprovechando que el alumno se llama Miguel, no viene nunca a la escuela, no lo podés encontrar nunca, la mamá tampoco. Entonces, a veces hay una tendencia a pensar que el rol adulto
es un rol que realmente determina qué hay del otro lado, especialmente en la familia de Miguelito. Y la verdad que ahí no solamente hay un prejuicio o un juicio anticipado, sino que además no es la idea que el adulto escolar sea un adulto supletorio, sino que lo que yo vengo a proponer, y más en tiempos de incertidumbre y de pandemia, es la idea de un adulto o de una adulta escolar, más bien como un adulto disponible, pero no con esa disponibilidad 24/7 telemarketer, sino de la disponibilidad que tiene que ver con la capacidad de escucha, de la disponibilidad que tiene que ver con cuidar y sostener el vínculo, con la disponibilidad en la que primero está la empatía y la escucha, antes que el juicio o la sentencia anticipada. Miren, les voy a dar un ejemplo bien concreto porque para no solamente pensar en primaria, también poder ver algo de nivel inicial o secundaria, y voy a secundaria. Me decía una directora de Coquimbito, una localidad en Maipú, Mendoza, que justamente trabajando con sus preceptores y docentes, un docente le respondía a ella, ¿y qué querés? Cuando ella le decía cómo vas con la tarea con los chicos a través de lo virtual, y se apoyan también ahí en la radio y en el celular con el WhatsApp. Bueno, le decía el profe, ¿qué querés sobre un pibe que salió? Me clava el visto, decía el profe quejándose. Me clava el visto, y todos sabemos qué significa que te claven el visto. Y ahí la directora genialmente transforma la situación y finalmente le puede mostrar a ese docente que no conocía el entorno, o sea, el contexto del texto, o sea, la familia y el entorno en el que vivía ese pibe, le dice, pero vos sabés que este chico del que estás hablando que te clava el visto, tienen un celular y son 5 hermanos, y que probablemente uno de los hermanitos agarró el celu, vio el mensaje y lo dejó ahí, y tu destinatario ni siquiera se enteró que tenía un mensaje. Por lo tanto, está bueno a veces anticipar una pregunta antes que el juicio demoledor que a veces tenemos, porque el me clavó el visto puede parecerse a esa frase de un profe que dice, yo ya enseñé, es él que no aprendió. Entonces, está bueno cuando pensamos en el lugar del adulto escolar hablar de la inclusión. A mí me gusta hablar de la inclusión, especialmente que tiene que ver con los que no quieren estar en la escuela. Esa es la inclusión que hay que vincularla a la escuela como derecho y en el cumplimiento de la 26.206, que es la ley que nos rige, más allá de las leyes que hay en cada distrito. Justamente incluir es trabajar, es ver cómo trabajamos con los que no quieren estar. Es más fácil con los 4 que me siguen y se sientan adelante. El desafío de la verdadera inclusión es trabajar con los 4 del fondo y con los 2 que están en el medio y con la que se fue y hay que salir a buscar para que vuelva. Esa es la inclusión de la que me interesa que hablemos entre colegas docentes. Por eso es que me parece importante decir esto, que tiene que ver con pensar en el lugar de un adulto disponible. Acá ya me pasaron a la próxima filmina, me están así corriendo, pero bueno, les pido que la dejen por ahora ahí. Esa es la última. No, gracias por volver. Simplemente digo algo más, y es que me parece que estoy pensando en una certeza de a pie, que es la del adulto o adulta disponible, y otra certeza de a pie que es hacernos garantes como adultos de nuestra responsabilidad. Lo cual es totalmente lo contrario a entrar en la lógica de la culpabilización. Culpabilización muy propia de la cadena de mandos del sistema educativo. La universidad le echa la culpa a la secundaria a la primaria, y la primaria dice, ¿qué querés mirar del jardín que viene o mirá con la familia que tiene? Entonces, pensar también en términos de corresponsabilidad, y mucho más en tiempos de pandemia. La culpabilización es una tendencia, entiendo, mayoritaria, lo que digo no goza de enorme prestigio, pero yo suelo decir las cosas que tienen que ver con mis convicciones y no con mis conveniencias. Entonces, cuando digo que hay que anteponer la responsabilidad a la culpabilización, lo digo sabiendo que, digamos, que cotizo bajo en el mercado de los medios de comunicación, que en todo caso espectacularizan con, en todo caso, el lugar de la debilidad y de la víctima, revictimizándola. Entonces, en los medios de comunicación, seamos claros, la violencia escolar es una mercancía. No digo que no exista, pero se la transforma en mercancía, porque terminan diseminando una idea de joven como joven violento. Terminan diseminando una idea como de los docentes como adultos impotentes. Y las escuelas, especialmente las públicas, como naves a la deriva. Los medios de comunicación están al galope
con una perspectiva, sin saberlo incluso muchos, profundamente mercantilizadora de la educación y transforman la violencia en mercancía. Vuelvo y digo, prefiero pensar en términos de un adulto disponible en el marco de la responsabilidad y no de la culpabilización, en donde todos nos asombramos y señalamos con el dedo a un docente que se equivoca una regla ortográfica en la tele. ¿Acaso vos no te equivocaste enseñando al que está mirando en este momento en Instagram? ¿Acaso vos, ministro nacional, ministro de la jurisdicción, no se equivocaron enseñando como docentes, si son docentes? Entonces, me parece que el problema es cuando al error lo transformamos en una fuente de sanción. Y la escuela es un ámbito para enseñar y aprender. El error es fuente de construcción, no fuente de sanción. El error es un punto de partida para aprender. Y la sanción es muy importante cuando alguien transgrede. Pero no la sanción como punto de llegada, sino como punto de partida, para que un pibe se dé cuenta de que hizo algo mal y lo pueda hacer de otro modo. Entonces, en ese sentido, pensar la responsabilidad es pensar en el cuidado de los otros y no en el control y la vigilancia de los otros. Y esa es la herencia de los tiempos de las certezas demoledoras. Prefiero entonces las certezas de a pie, las que crecen desde el pie y nos permiten estas cosas. Y ahora sí pasamos a la última filmina, para que yo pueda ir redondeando en esta última estación y después abrir al diálogo. Y cuando digo que virtualizar no es copiar y pegar, lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos a ciertas personas, docentes, políticas, los medios de comunicación en la cabeza, que se resbalan y se entusiasman con cierta virtualización compulsiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Y quiero decir que, en general, muchos de los que caen y se resbalan en esta idea piensan eso que antes critiqué, que en realidad, ya no hay más clases, ¿cuándo van a haber clases? Porque no reconocen lo que está ocurriendo. Pero hay un error más grave. Creen que lo virtual es el reemplazo de lo presencial por otros medios. Me permito contarles que yo desde el 2003 tuve la suerte y aprendí a trabajar en entornos virtuales. Como docente, diseñando clases y relacionándome como profesor y tutor en entornos virtuales, que me permitió conocer mucha gente en todo el país y por fuera de Argentina, pero les puedo decir justamente por eso que lo virtual no es el relevo de lo presencial a través de una plataforma, Moodle, Meet o Zoom, etc. Lo virtual tiene sus propias reglas, y aquí hay otra certeza de a pie, que entiendas que lo virtual tiene sus propias reglas de juego y no es el traslado mecánico de lo presencial a través de una compu. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque me parece fundamental comprender la lógica en que funciona una manera y saber de sus límites. Estimadas y estimados, no es lo mismo comprender que tenemos límites que ser unos limitados. Entonces, saber que tenemos límites es justamente entender que lo virtual se rige por ciertas reglas que no tienen que ver con lo presencial. ¿Saben con qué les puedo dar un ejemplo? Que lo suelo decir. Mi aproximación a la educación tuvo que ver, yo hacía deportes con la natación. Entonces, en nivel inicial y en nivel primario, primer ciclo, trabajaba yo ahí de pinche con los profes, como si fuesen la Álvarez Thomas, ponele, acompañándolos y enseñándoles a nadar. Y justamente ahí me di cuenta, que se llamaba ambientación a la vida acuática, que enseñándole a los pibes, que justamente, y piénsenlo ustedes, todos los que están escuchando se metieron en una pileta o en agua abierta, que no es lo mismo si te dicen que corras a alguien en el medio terrestre, salís a correr a alguien, que te digan, salí a correrlo ahora dentro de una pileta. Trasladarte en un ambiente o en el otro es totalmente distinto. Tirate a una pileta con agua, tirate sin agua, a ver qué pasa. Entonces, de acuerdo a la profundidad que tenga, podés tener un problema serio. Entonces, lo que digo es, justamente me parece bueno el ejemplo para entender que el medio ambiente condiciona el funcionamiento. Vuelvo a lo que dije al principio. El contexto condiciona y hace posible un texto. El medio ambiente lo mismo. Por eso doy este ejemplo de la natación para comprender la diferencia entre moverse en lo que habitualmente estamos acostumbrados y moverse en lo virtual. Dicho esto, me parece que retomando de la estación anterior la idea de adulto disponible, tenemos que pensar que nuestra misión, estimadas y estimados, en este momento,
es justamente intentar que los chicos y las chicas, no importa cuál sea el nivel y la modalidad, puedan salir quedándose en casa. Esa es, creo, la clave para poder pensar nuestro lugar en la relación con las familias. Es sostener el vínculo, es cuidar la relación, es anteponer la escucha a un juicio anticipado. Pongo ahí a Clemente, quizás hay docentes muy jovencitas y muy jovencitos, pero los que somos más veteranos nos remite a cada hoy, y Clemente justamente algo decía, era un cacho de cultura. Eso es la escuela, gente, que podamos hoy acercarles un cacho de cultura. Disculpen que no es muy académico, pero me refiero que podamos acercar algunas cuentas o algunos cuentos. Quizás algo de sujeto y predicado, algo de historia. A propósito de que hace unos días se cumplieron 10 años de matrimonio igualitario, que nos enaltece como sociedad y que también genera debate, pero que es una norma. Y por lo tanto la escuela tiene que enaltecerse y tiene que poder, igual que con el diseño curricular, es una norma pública en educación y hay que enseñarlo. O pienso, Mónica, en el 16 y en las trayectorias enorme de trabajo con los derechos humanos. Me parece que hay que aprovechar también un cacho de cultura desde ese bagaje y de ese legado que hay en un montón de distritos y el trabajo que se hace en esta ciudad. Entonces, en ese sentido, me parece importante pensar en que nuestro lugar tiene que ver con introducir una bocanada de aire fresco. Entonces, lejos de generar más presión en una olla a presión. Entonces, me parece que no es la función tirarle 15 Zoom, 35 PDF, 8 Word, porque si no, multiplicarlo por 9 o 10 materias de la secundaria. ¿Quién resiste? Entonces, me parece que lo importante es que podamos discernir entre la calidad y la cantidad para poder pensar en las propias reglas del juego de la virtualidad. Que pensemos que la virtualidad, a diferencia de el estar de cuerpo presente, permite cierta horizontalidad, no siempre, está enseguida el que quiere controlar todo en el Zoom, pero permite cierta horizontalidad que está bueno para disputarle esa lógica vertical que heredamos de la escuela tradicional, a propósito de Paulo Freire, y pensar en la educación bancaria, de alguien que tiene todo el saber y otro que es un recipiente vacío a ser llenado. Quizás la virtualidad nos permite cierta horizontalidad, y hagamos en Zoom un cacho de cultura, pero también los pibes, especialmente en la secundaria, quieren estar entre ellos, es lo que más quieren de la escuela. Hagamos un recreo. Recién me decía una colega de Hurlingham, donde trabajo en la universidad, que trabaja con escuelas, que en una encuesta los pibes pedían que se les genere recreo, pero ellos pueden generarse espacios entre ellos, sin embargo no, querían que los adultos y las adultas escolares les generemos un recreo. Hay que escuchar eso. Nos están reclamando ahí en un lugar de terceridad. Entonces, adulta y adulto disponible, aprovechemos ser esa terceridad para intercalar entre esa situación de mismidad en la que a veces están los que están adentro de una misma casa y el Estado atento, porque quien estaba complicada, especialmente pienso en las mujeres en un país que tiene niveles de femicidio aberrantes, quien estaba encerrada antes de la pandemia, ahora está en riesgo absoluto. Ahí tiene que haber un Estado presente. Y me parece que las cosas se tienen que hacer mejor de lo que se hacen. Entonces, en ese sentido, también pensar en que la idea es que podamos pensar que este momento es excepcional, es transitorio, y tenemos que pensar en volver a una escuela del encuentro, del abrazo. Miren, les voy a decir algo que sé que capaz no es lo correcto, pero más allá del protocolo que leí del Ministerio Nacional y del Consejo Federal de Educación que aprobaron todos los ministros, miren, yo les voy a decir algo. Hay cosas cuestionables, otras que son respetables, pero en un momento en ese documento se habla de distanciamiento social. ¿Saben una cosa? Permítame que les diga. Nosotros somos educadores y educadoras. Lo dije al principio cuando hablaba de nombrar. Las palabras son claves. Quien nomina, domina, decía el genial Pierre Bourdieu. Por lo tanto, no es menor cómo nombrás a un pibe en una escuela y a una palabra en un documento en tiempos de pandemia. ¿Saben qué, estimados ministros y ministras? No es distanciamiento social. Pongamos distanciamiento físico, porque en realidad eso es lo que hay que cumplir. Nosotros los docentes estamos para acortar el distanciamiento social. Y esa es, me parece, la función como docente cuando enseñás sujeto y predicado, cuando lo lees a Galeano y también cuando tenés que hacer un experimento en ciencias naturales. Entonces, para terminar y abrir a un debate, llegando ya a los 40 minutos,
que acá me estoy controlando para ser cuidadoso con el tiempo y que nos queden unos 20 para intercambiar. Quiero terminar diciendo que en estos tiempos suele haber una tendencia a que la gente, y los docentes también, tomemos como sinónimos la idea de debilidad y fragilidad. Y ser débil, ser un loser, ser frágil, cotiza muy bajo en el grupo de amigos de WhatsApp o de Facebook. Ser débil y ser frágil juega menos. Y yo quiero romper con esa condición de equivalencia semántica. Porque es cierto que está debilitada la escuela. La escuela ya no tiene el monopolio de la transmisión de la cultura como en esos tiempos de certezas que también eran amenazantes, apabullantes, demoledoras. Pero es cierto que la escuela tiene que compartir con otras instituciones y con otras referencias su autoridad, no es la única autoridad. Porque lo dice el maestro, levantaba el dedo en los primeros 50 años del siglo pasado y nadie movía un pelo, era así. Hoy la frase es que si lo dijo tu maestro, decime dónde está, que lo voy a buscar. Entonces, en ese sentido, fragilidad no es debilidad. Y yo creo que en tiempos en que siguen siendo muy feroces las lógicas neoliberales, independientemente de cada país, hay que poder pensar que en la lógica neoliberal predominante se tiende a asociar fragilidad con debilidad. Y vos te sentís que ya no vales más. Y yo quiero reivindicar, separar frágil de débil y reivindicar la condición de ser frágil. Porque siento que por más que le bajen el pulgar y lo vinculen con lo débil, ser frágil es un sincero punto de partida. Es honestidad brutal en un contexto de mucha mentira. Ser frágil es saber que otra certeza de a pie es que no hay posibilidad de cambiar y hacer mejor las escuelas si no es con el trabajo colectivo. No en equipo, el trabajo colectivo, y acá quiero discernir semánticamente. El trabajo colectivo incluye al conflicto, no lo evade ni lo ningunea. El conflicto es inherente a la condición humana y a las escuelas para ser mejores. No puede no haber conflicto, estimados, en el país de la región más desigual. No puede no haber conflicto donde hay muchos que tienen poco y muy pocos que tienen mucho. No puede no haber conflicto en un país que hace 5 minutos decidió que su secundaria es obligatoria, pero la institución escolar sigue siendo selectiva y expulsiva en muchos aspectos. Entonces, cuando digo 5 minutos, digo 2010. Celebremos los 10 años del matrimonio igualitario, celebremos los 10 años de la escuela secundaria obligatoria, porque yo fui al Nacional 17 de primera junta en la Ciudad de Buenos Aires, y yo fui con yo pensé que era con todos, eso era naturalizar privilegios, y aprendí que no eran todos. Una parte de la sociedad iba a la escuela, hoy van todos. Eso es muy importante. Entonces cierro justamente pensando en que el desafío en tiempos de pandemia tiene que ver con pensar algunas certezas de a pie. Intenté no hacer un diagnóstico crítico solamente, sino también ofrecer algunas certezas de a pie, pisando la pelota, levantando la cabeza en estas 3 estaciones, haciendo un viaje cuando tenemos que quedarnos y diciéndoles que un adulto disponible es anteponer la pregunta al juicio demoledor y que a veces las certezas de a pie, además de ser un muy buen programa de radio, son esas posibilidades de andar armando con otros ciertas convicciones y certezas para hacer mejor la escuela. La única escuela que mejora es la que mejora respecto a sí misma, no comparativamente con otras. Y la escuela que mejora es la que se robustece en el acto colectivo. Por eso es que yo decía antes y hablaba con enorme amor de la escuela de Rosita, en la 3 del 7. Bueno, las escuelas de tiempos de certezas demoledoras se las recuerda con el nombre del director. Aproveché de decir directora para reivindicar la condición femenina, pero en realidad, si no, pensemos en Laura Álvarez Tomás, Seco, el director. Entonces, en ese sentido, hay que recordar, para no olvidar, y saber que el desafío no es el de un Robinson Crusoe, no es del director o la directora o la supervisora, es del equipo de conducción. El desafío es del equipo de conducción que tiene que asumir una tarea de autoridad y una construcción colectiva. Lo último que quiero decir como justamente certeza de a pie, y es que solamente el trabajo de construcción colectiva puede hacer de la escuela un lugar más inclusivo, más justo,
más democrático y mucho más feliz. Así que, cerrando con los 43 minutos, creo que pude cumplir con el tiempo que habíamos acordado aquí con las colegas cuando planificamos el encuentro, y estoy dispuesto a escuchar críticas, preguntas demoledoras y con incertidumbre, y lo que venga, porque me parece que la pregunta que me gusta es la que no tiene respuesta de antemano. Y nosotros venimos acostumbrados a esos tiempos de certeza demoledora, que son tiempos en donde la pregunta venía con respuesta de antemano. Y eso es un vil engaño. Hay que animarse al desafío institucional y a las preguntas que no tienen respuestas de antemano y por lo tanto que requieren de que nos juntemos con otros, eso que se llama práctica entre varios, que escribimos con un grupo de colegas en los tiempos en que trabajábamos en CEPA, para justamente fortalecer la capacidad de las escuelas, especialmente en tiempos inciertos. Gracias. Agradezco, Gabriel, la verdad que nos quedaríamos muchísimo tiempo más, que la verdad que son tan valiosos tus conceptos y lo que va marcando cada uno de los docentes que está acompañándote en este encuentro, y la verdad te quiero agradecer porque este encuentro nos llena de conceptos y de aprendizaje, ¿no? Y apostamos a una escuela esa que decís del encuentro, con pasión y con afecto, entendiendo que hoy tenemos que pensar en distintas estrategias y ahí cuando pensabas en las dificultades que nos atraviesa, ayer estuve acompañando también, que por ahí es un área que por ahí no nombramos, un examen de un adulto de 81 años que se recibió en su escuela primaria y lo hizo yendo a la puerta de la escuela porque tenía el celular y no tenía wifi en la casa, y fue hasta la puerta de la escuela a dar su último examen. Y la verdad que esas son cosas que por ahí uno no llega con partes del afecto, que esa es la escuela del encuentro, porque ahí hubo un docente que pensó otra estrategia distinta, sabiendo que por ahí no tenía conectividad este alumno, y la verdad que hoy se recibe un alumno de 81 años de su escuela primaria, ¿no? Que por ahí es el área que por ahí no terminamos de hablar hoy, y en esto tiene que ver en esto, que es esa escuela del encuentro, y es el agradecimiento a los docentes que se readaptaron en su esquema para acompañar esto que hicieron y están haciendo hoy en el día a día. Por eso el agradecimiento a lo que están haciendo los docentes y el sistema educativo en ponerse al hombro para poder seguir teniendo la escuela abierta, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la posibilidad de poder plantear cuestiones plurales y distintas a nivel ideológico, que terminen de llegar a las docentes y los docentes para que cada quien luego pueda continuar pensando estas cuestiones y con estas certezas de a pie, ir por otras certezas de a pie y poder sostener del mejor modo este difícil momento. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Gabriel y todos. Gabriel, ¿dónde es? Hay varias preguntas que dicen dónde se transmite el programa de radio. Mirá, si ponen certezas de a pie en Facebook, aparece enseguida el programa, y es un programa que lo conducen docentes de la ciudad de Buenos Aires, de distintos niveles del sistema educativo, y la verdad que se las traen, los recomiendo porque vale mucho escucharlos y seguirlos. Bueno, ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos y todas los que se conectaron, Mónica Toranzo, Mónica Lamas, Mariela y Leticia. Un abrazo a todos y nos estamos viendo en el próximo encuentro, y muchísimas gracias por seguir sosteniendo la escuela pública. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.